Buenas tardes, profesora. El día de hoy le voy a explicar el funcionamiento o el laboratorio número 1, que viene a ser las pruebas al transformador monofásico. Para empezar el laboratorio se tuvo que realizar el llenado de la TS correctamente. Luego se identificaron los objetivos, los materiales a usar, que vendrían a ser un transformador monofásico de 400 voltaje, 100 amperios y 220 voltios y 110 voltios, 3 multímetros, un fluke 43B, una pinza amperimétrica, una fuente de alimentación de tensión monofásica variable y conductores de conexión. Ya para empezar el laboratorio se realizó primero la medición de la resistencia de los bobinados. Del bobinado del lado mayor de tensión es de 3.3 ohmios y del lado menor de tensión es 0.8 ohmios. La resistencia es mayor porque es mayor la tensión y tiene un mayor número de espiras. Como podemos ver, este es el circuito que se armó en el laboratorio. El fluke 43B, y acá vemos la pinza amperimétrica. El común va a la línea 2, que va a la entrada del transformador, y el 0 se va a la línea 3. Todo esto con un voltaje de corriente alterna. Y acá en 110 vamos a medir el voltaje, ¿no? Solo se va a medir. Acá vamos a medir en amperios. Como acá ya vemos las mediciones, primero se midió en 22 voltios, luego en 44, luego en 66, en 88, hasta 264. La corriente primaria se midió con la pinza perimétrica, como vemos acá. La potencia se midió también con el fluke 43B. Como podemos ver acá, el común se puso en la línea número 2 y el 1 se puso en la línea número 3. La tensión se midió también acá en el fluke 43B. Y la relación de transformación se hizo como se pide acá. A es igual a UP sobre US, es a 22 voltios sobre 22.87 voltios. Y el resultado de eso sería 0.96. Acá dice, ¿qué pérdidas indica el batímetro PP? Son las pérdidas en el hierro. Estas pérdidas varían cuando la tensión UP cambia de valor. Sí varían porque el cambio de tensión en el bobinado primario genera calentamiento en el material metálico, de modo que la disipación de energía en forma de calor. Estas pérdidas se deben a la diferencia entre la energía transferida al campo durante la magnetización y la que se devuelve en la desmagnetización. Para el ensayo en el cortocircuito se utilizó esta fórmula, que sería IP es igual a la potencia sobre el UP. La potencia del transformador era de 400 voltios y el UP era 220 voltios. Y el resultado sería 1.82 amperios. Este es para el caso de los 220 voltios. Y en el caso de 110 voltios, igual, el IS es igual a S sobre US, 400 sobre 110, 3.64 amperios. Para la prueba del cortocircuito, el 0 del transformador 220 se va neutro. La línea número 2 se va a la entrada. Igual, la pinza perimétrica se va a la línea número 2. El común se va a la línea número 2 para poder medir los voltajes que nos pide la tabla.
y los ahí, y en la parte de acá se hace el cortocircuito. O sea, vamos a medir el corto. Y siempre, ¿no?, una tierra en caso de, por seguridad, que podemos ver más adelante. Primero se hizo el cálculo, como vimos anteriormente. Se hizo el cálculo y teóricamente tendríamos que tendría que haber medido 0.181 amperios. Pero como vemos que es una recta, se, ¿no?, se llegó a medir 0.171. No debe ser tan exacto, ¿no? Siempre va a haber un margen de error. Ahí está la UP, la tensión primaria, la potencia primaria, la corriente secundaria y la razón de transformación, que la fórmula para sacar esto sería IS sobre IP. Ya, para calcular los parámetros del circuito equivalente del transformador envasado, o sea, a este transformador, vamos a sacar los cálculos de este transformador. Ya, primero se va a sacar la resistencia al núcleo, luego de eso, con el resultado de la resistencia al núcleo se va a sacar el GN, luego vamos a sacar la magnitud de la admitancia de excitación, como podemos ver, y vamos a sacar el BM, y por último vamos a sacar la reactancia de la magnetización. Del ensayo del cortocircuito sería la resistencia del cobre, la magnitud de la impedancia, que es referida, la magnitud de la impedancia en serie es referida al lado primario del transformador, que vendría a ser esta de acá, perdón. Y por último vamos a medir vamos a calcular la reactancia equivalente del transformador, que es todo esto. Ya con relación a transformación y parámetros del cobre transformador, vamos a hallar A, que es UP sobre US, es igual a 120. Vamos a hallar RP, RS, XP, XS. Como podemos ver, ya acá tenemos los valores de nuestro transformador, ¿no? Nuestro circuito que se halló anteriormente acá. Y bueno, eso sería todo por mi parte. Gracias.